Hola a todos y todas los que estén viendo este video, ¿cómo están? Bueno, ya vamos a pasar al siguiente video relacionado al proyecto de programación orientada a objetos. En este caso vamos a aprender a trabajar con datos en el proyecto. Entonces, inicialmente nosotros podemos crear un proyecto con datos iniciales, que es como lo básico, la primera parte, digamos, en la que nosotros podemos trabajar con datos y trabajar con las clases que creamos en nuestro proyecto de Java. Entonces vamos a la máquina virtual. Yo aquí ya tengo preparado un código en donde estoy creando manualmente tres películas. Elegí tres películas que estuvieron nominadas al Oscar del año 2022. Y agregué tres actores por cada película y su respectivo director. Entonces primero creamos los datos iniciales para la película 1. Creé el primer director, que corresponde a la película Coda. Aquí están los tres actores. Hago el arreglo de actores que corresponde al reparto, según como habíamos concebido la idea aquí en película. Si se fijan, la clase película tiene un arreglo de actores como reparto. Por lo tanto, agregamos los tres actores al arreglo y generamos el nuevo objeto película. En el caso de la película 1, película 2 y película 3. Es lo mismo para las tres. Y a su vez vamos a trabajar con una colección de películas. Es decir, vamos a almacenar todas las películas en una colección. En este caso también elegí un arreglo de películas. Y vamos a agregar en este arreglo de películas las tres películas que tenemos. Y este bloque de código simplemente imprime los datos de cada película que está almacenada en esta colección. Entonces, esta es la estructura de un for each. For each quiere decir de que vamos a iterar para cada uno de los datos que estén presentes en esa colección. En este caso, la colección películas. Si se fijan aquí, vamos a imprimir el nombre en español, el año de estreno, el nombre del director, o el apodo del director en realidad, y el reparto, también a través del apodo. Entonces, si nosotros corremos este código, ponemos run file, podemos ver que debiese funcionar correctamente y con eso ya tenemos más o menos concebida la idea de lo que son las clases que utilizamos en nuestro proyecto y una forma de mostrar los datos. ¿Ya? Eh, Eso con respecto a los datos iniciales. Esto es como requerido para el proyecto y la revisión del proyecto, ya que necesitamos ver que todas las clases estén funcionando, que los conceptos de anidación de colecciones de objetos estén correctos, el encapsulamiento, etcétera. Entonces de esta forma nosotros podemos crear nuevos objetos y podemos también obtener sus atributos. Pues si se fijan aquí usamos los métodos getNombre original, getAño. Aquí tenemos dos anidaciones. Este es el concepto de anidación. Quiere decir de que algo está dentro de otra cosa. Eso es como que está anidado. En este caso, el director, el concepto de director, el objeto director va a estar dentro de la película. Por lo tanto, podemos decir que director es parte de la película y por lo tanto tenemos que primero acceder a la película y desde la película podemos acceder a su director y a través de su director podemos obtener su apodo. Eso es como básicamente cómo funciona esto. Y aquí está la ejecución del programa. Era como un ejemplo simple con los datos que coloqué aquí. Se van imprimiendo las cosas. Y estaría como perfecto. Entonces eso en ese sentido con respecto a los datos iniciales. Entonces pasamos a lo siguiente, que es leer archivos planos. En este caso vamos a elegir un archivo de tipo CSV para leer y escribir archivos en Java. Entonces, ¿qué es CSV? CSV significa Comma Separated Values y es un tipo de archivo de texto plano, es decir, que nosotros lo podemos abrir con cualquier editor de texto. Y los datos están almacenados y cada atributo de cada dato están separados por coma. Por eso ese es como, en fin, lo básico de un programa, perdón, de un archivo CSV. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un archivo CSV. Nosotros tenemos que estructurar todo como tablas. Entonces podemos estructurar, como en este ejemplo, alumnos. Alumnos con nombre, perdón, con root, nombre y apellidos. Son los tres atributos que tienen. Esta tabla que nosotros vemos aquí en un archivo CSV sería almacenado de esta forma.
Se fijan, acá tenemos un dato y cada atributo está separado por comas. Después salto de líneas, pasamos al siguiente y así. De esa forma trabaja CSV. Ahora, para poder trabajar con CSV, nosotros tenemos que estructurar los datos en estos archivos y estos archivos cada uno va a guardar lo que podríamos decir que es una tabla. Por lo tanto, tenemos que crear tablas, nuestras tablas que contengan nuestros datos. Lo importante de esto, de crear las tablas o del proceso de creación de las tablas donde van a estar almacenados los datos, tiene relevancia porque esas mismas tablas las vamos a usar tanto en el archivo CSV o en la estructura del CSV como en la estructura de la base de datos de MySQL. Por lo tanto, este paso como que nos sirve para ambas. En caso de que quieran usar una base de datos, tienen que crear las tablas. En caso de que quieran usar un archivo CSV, también tienen que crear tablas. Mi recomendación personal para trabajar con los archivos CSV es trabajar con Excel o con Google Sheets o alguna plataforma de hojas de cálculo en donde puedan ver visualmente la tabla en sí, el diseño de la tabla y también puedan manejar los datos de forma más fácil. Entonces, para este ejemplo, para nuestro proyecto de ejemplo, yo voy a crear 4 tablas. Aquí aparecen 3. Sería la tabla película, la tabla director y la tabla actor, que son como las más obvias. Pero además yo tengo que vincular, por ejemplo, los directores con las películas o los actores con las películas. Ahora, tenemos un problema porque hay una relación de muchos es a uno en la película respecto a la película y los actores. ¿Qué quiere decir esto? Que una película puede tener muchos actores, ¿ya? Y al mismo tiempo, los actores también pueden participar en muchas películas. Por lo tanto, yo modelé estas tablas con una cuarta tabla que va a almacenar las referencias entre películas y actores. Entonces vamos a tener 4 tablas. La tabla número 1 va a guardar los datos de las películas, la tabla número 2 va a guardar los datos de los directores, la tabla número 3 los datos de los actores y la tabla número 4 va a almacenar el nombre, el identificador de la película y el identificador de cada actor que participó en ella. Entonces nuestras estructuras serían las siguientes. Nuestra tabla película tendría 5 atributos, un ID, el ID del director, que aquí es donde yo estoy vinculando el director con las películas. Estoy asumiendo que cada película tiene un solo director. Yo sé que hay algunos casos, creo que no existe, o sea, que hay más de uno. Pero para ejemplos de simplificación vamos a suponer de que hay un solo director por cada película. Entonces no es necesario hacer una tabla intermedia, podemos trabajar en la misma tabla películas y poner una referencia al director, como en este caso. Vamos a almacenar el nombre original de la película, el nombre en español y el año en el que fue estrenada. En el caso de los actores y los directores vamos a tener una tabla que va a ser igual, va a guardar el ID del actor o del director, el nombre y el apodo del mismo. Y en el caso de las tablas de actores películas, que es la que va a vincular ambas, solamente vamos a tener 2 cosas, el ID de la película y el ID del actor. Entonces pasemos a la máquina virtual. Yo les tengo preparado un ejemplo y también vamos a trabajar con ramas en GitHub, por lo tanto también es importante esta parte. Vamos a ir a la aplicación de GitHub. Bueno, primero veamos el proyecto que tenemos hasta el momento. Tenemos 2 paquetes, app y app models. En models guardamos los modelos de objetos, de datos que vamos a estar usando. Y en app guardamos el método main que va a correr el programa. Esa es la estructura que tenemos hasta el momento. Ahora, yo en GitHub ya creé los métodos correspondientes para trabajar con un archivo plano. Ya no los voy a escribir aquí porque si no el video se me va a hacer muy largo y en realidad la idea no es que estén 1 hora viendo un video, sino que como que entiendan los conceptos principales y como les decía antes, este código va a estar subido, está en GitHub, en un repositorio público, por lo tanto ustedes también pueden hacer uso de este código, no hay problema. Entonces, esta es la aplicación de GitHub, aquí tenemos nuestro repositorio, estamos en la rama main. Ahora, yo les recomiendo trabajar con ramas porque las ramas guardan un estado particular del programa. Entonces nosotros podemos trabajar en algo utilizando ramas. ¿Qué sería ese algo en este caso? Trabajar con un archivo de texto plano para CSV. Por lo tanto, yo creé una rama que se llama DataFile. DataFile va a contener todos los métodos y todos los atributos correspondientes a la conexión de Java con un archivo plano
y el capturar datos, el agregar datos, el actualizar datos o eliminar datos de estos mismos archivos. Entonces vamos a hacer el cambio. En la aplicación de GitHub acá dice current branch main, para decir que nuestra rama actual es la main, y aquí la podemos cambiar. Aquí es donde nosotros podemos agregar una nueva rama. Yo puedo poner new branch y puedo crear una nueva rama a partir de la main. Entonces se hace como una copia del proyecto cuando uno crea una rama. Es como una copia del estado actual y tú puedes modificarlo. Pero en caso de que quieras volver al estado anterior, puedes hacerlo fácilmente simplemente cambiando de rama. Entonces eso nos trae beneficios porque en el main la idea es que nosotros siempre tengamos el programa funcionando. O sea, el programa que esté en el main tiene que estar probado, recontraprobado y tiene que estar funcionando correctamente. Si nosotros queremos agregar una nueva característica, les recomiendo usar ramas para no alterar lo que ya está funcionando y poder trabajar tranquilamente. En caso de que ocurra algún error, de que escribamos código y que en vez de tener que cambiar todo el proyecto nuevamente para que vuelva a funcionar, simplemente podemos volver al estado anterior del proyecto utilizando Git y las ramas. En este caso no voy a crear una rama aún, les voy a mostrar cómo crear una rama cuando trabajemos con la base de datos MySQL. En este caso yo ya tengo la rama datafile lista, por lo tanto simplemente la aprieto y la traigo. Aquí ya está listo. Yo ya hice el cambio de rama, por lo tanto si yo vuelvo aquí a NetBeans y actualizo el proyecto, nos fijamos que ya no tenemos los mismos datos que antes. De hecho, ya no tenemos el mismo proyecto, ya no es igual. ¿En qué cambia? Por ejemplo, este es el método main de app y aquí ya no estoy trabajando con datos iniciales, yo no le estoy inventando datos, sino que los estoy trayendo de un archivo plano. ¿Dónde está mi archivo? Bueno, revisemos el proyecto en la rama nueva. Si nos fijamos aquí en la estructura del proyecto, tenemos la misma clase app, pero ahora tenemos un nuevo paquete que se llama datafile y que contiene 4 clases, que se las voy a explicar. App Models también tiene sus 3 clases. Creo que también hay un par de modificaciones porque en vez de usar un arreglo de actores, vamos a utilizar la colección HashMap de la Java Collections Framework para aprovechar de explicarles un poco de qué se trata eso. Por lo tanto, el reparto, los actores de la película van a estar almacenados en un HashMap que va a contener como clave un número entero y el actor, que es el dato que queremos obtener. Entonces, en vez de arreglo, vamos a usar HashMap y ya están incorporadas las clases para trabajar con datafile. Si se fijan, todo esto simplemente se hizo utilizando las ramas. Para mostrarles de nuevo, si yo vuelvo a la rama main, aquí, hago el mismo proceso en la aplicación de GitHub, pero en vez de volver a datafile me voy a main, y yo vuelvo al proyecto, vuelvo a tener el estado anterior. Vuelvo a tener esta aplicación con los datos iniciales. Entonces, esa es la utilidad de GitHub. Yo los insto a utilizar harto esta plataforma. La verdad es que es bastante útil para desarrollar, para evitar errores, para manejar los conceptos de mejor forma. Entonces vamos a volver, datafile. Vamos a trabajar con este datafile y les voy a mostrar. Mi aplicación main entonces en este momento tiene esto solamente, pero también me gustaría ir a la raíz del proyecto, a los archivos, porque este es el proyecto en sí. Este es un método, o sea, una forma que tiene NetBeans para mostrarme las clases que están asociadas, los paquetes, como que uno puede ver visualmente de mejor forma el proyecto. Pero aquí están los archivos en realidad. Esta es la estructura de archivos, esta es la estructura de carpetas que se nos creó al momento de generar el proyecto. Y aquí hay una carpeta que está a la altura de la raíz del proyecto que se llama datafiles. Y esta carpeta trae los archivos CSV. Si nosotros abrimos los archivos CSV, como les indiqué anteriormente, son de texto. Son simplemente texto separado por coma y aquí están todos los datos. Las 3 películas que estoy utilizando en el ejemplo, los directores, el reparto, y aquí estaría entonces la tabla que combina ambas, las películas y los actores. Entonces aquí podemos decir, de la película 1 tenemos al actor con ID 1, 2 y 3. Para la película 2 tenemos los actores 1, 2 y 3. En realidad acá esto está mal, porque es 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Había un error, ya lo corregí.
Pero ya estaría. Entonces estarían los datos correctamente y estarían estos archivos hechos. Ahora, ¿cómo creé estos archivos? Si nos vamos aquí a tests, vemos que creé una clase que se llama crear CSV. Creé algunos métodos estáticos que me permiten obtener de una película, de un actor o de un director su CSV. ¿Ya? Y el método main, que es lo mismo que vimos antes, que en realidad esto estaba en app en la rama main, pero ahora está aquí. Creamos estos actores y aquí abrimos el archivo de texto plano, insertamos una línea a las películas, a los directores y a cada uno de los actores. Entonces de esa forma creé los archivos planos. Ahora, aquí se usa harto la clase DataFile, que es la que básicamente contiene todos los métodos y todo el funcionamiento con leer y escribir datos de un archivo, en este caso texto plano, pero puede ser en realidad cualquier archivo de Java. Vamos a ver esos métodos. Vamos a volver a los proyectos y vamos a ir a la clase DataFile. La clase DataFile contiene como atributos principalmente dos atributos. Uno es el archivo, que es de tipo file, esto lo incluye el JDK. Y puse un char que es el separador. ¿Ya? Esto lo puse como para hacerlo bien genérico, porque hay algunos CSV que trabajan con punto y coma en vez de coma. Entonces ahí es importante tener como el separador. Aquí yo creo un objeto de tipo datafile, le doy como atributo el nombre, que es el nombre con el que se va a guardar el archivo. El archivo se va a guardar en la raíz del proyecto, en la carpeta datafiles, con el nombre que nosotros le demos y .csv. Esto es importante. Ahora, ojo, esta carpetita de aquí, datafiles, hay que crearla manualmente en la raíz del proyecto. Si nosotros no tenemos esta carpeta e intentamos acceder a un archivo, nos va a tirar un error. Incluso si lo intentamos crear, también nos va a tirar un error. Aquí tenemos método, en este caso un privado estático, que obtiene el separador. Simplemente porque es privado y porque no es público, porque solo lo voy a usar en esta clase. Lo voy a usar en esta clase solamente. Entonces no es necesario que sea público, porque como no voy a acceder a ese método desde afuera, lo puedo poner privado. Disculpen chicos, tuve un problema con la máquina virtual, así que tuve que cortar la grabación. La vamos a continuar desde aquí. Perdí un poco el hilo, pero básicamente les estaba explicando lo que es la estructura del datafile y de la clase datafile, y que nos permite trabajar con archivos planos. Entonces, lo importante de esta clase también es recalcar que es la que genera la conexión y hace todas las consultas, digamos, al archivo. ¿Ya? Esto lo va a hacer mediante este file. Entonces, en el constructor yo digo que este datafile en particular va a ser un archivo en específico que va a guardar un tipo de dato en específico. Creé estos métodos públicos, en este caso porque sí los puedo reutilizar desde otras clases, estáticos. ¿Por qué estáticos? Aquí voy a aprovechar de explicar un poco qué es estático. Los métodos estáticos en una clase se cargan antes de la ejecución. ¿Qué nos permite eso? Nos permite que podamos acceder a esos métodos sin necesidad de crear un objeto del tipo datafile, por ejemplo, en este caso. Yo puedo acceder al método data2csv no necesariamente desde un objeto datafile, sino que llamando a la clase. Puedo llamar a la clase desde cualquier parte. Por ejemplo, ya, por poner un ejemplo, voy a ir a otra clase, actor. Y desde el actor en el método voy a llamar datafile punto, y me aparecen los dos métodos estáticos que tenemos. Entonces nosotros podemos acceder a esos métodos sin necesidad de crear, de instanciar un objeto de ese tipo, simplemente llamando a la clase. Eso es lo que nos dan los métodos estáticos. Creé dos métodos estáticos, uno que a partir de datos que vengan en un arreglo de strings, los va a convertir en una sola línea de CSV, en un string de CSV, o sea, los datos separados por coma, y al revés, el otro método es al revés. Va a tomar un CSV, un archivo, una línea
separada por comas, va a obtener esos datos y los va a retornar también como un arreglo de strings, ¿ya? Cuando trabajamos con CSV, cuando trabajamos con archivos de texto plano, como su nombre lo indica, son texto plano, por lo tanto vamos a trabajar siempre con texto. Cuando nosotros queramos o uno de estos valores sea un número, tenemos que utilizar el integer parse int para hacer la conversión. Aquí está el método de datafile que nos permite obtener los datos. Yo los voy a retornar a través de un ArrayList de strings. Entonces, estos, si se fijan, cada uno de estos representa un dato que nosotros vamos a traer desde aquí. Entonces, vamos a primero leer la línea, vamos a generar la fila completa y vamos a crear un ArrayList de datos que va a iniciarse nulo con Buffer Reader, que es lo mismo que nos sirve para leer datos desde la consola cuando ejecutan el programa. También lo podemos usar para leer archivos. En este caso estamos leyendo un archivo. En este caso, si es que esto es exitoso, yo le voy a dar a data, voy a inicializar data como un nuevo ArrayList vacío. ¿Por qué no lo hice arriba? Porque la idea es que si esto da error, si es que en algún momento no se puede abrir el archivo, no se pueden obtener los datos, vamos a retornar nulo en vez de un arreglo, un ArrayList vacío. Entonces podemos tener más control sobre los posibles errores después. Y aquí, con esto vamos leyendo cada línea del archivo. Y mientras exista la línea, vamos a traerla, vamos a llevar todos esos datos a un arreglo de strings. Y ese arreglo de strings lo vamos a agregar al ArrayList. Entonces cada dato va a ser agregado a este ArrayList en forma de vector de textos, de cadenas de texto. Entonces tenemos obtener datos, que es básicamente obtener todos los datos del archivo plano. Aquí hice el método obtener línea, que en vez de obtener todos los datos, vamos a obtener una sola línea, un solo dato en particular, con sus distintas columnas, pero un solo dato. El método es muy similar, pero aquí sí vamos a recibir el ID y vamos a recibir la posición, es decir, la columna del CSV en donde está el ID. Por ejemplo, si queremos obtener un actor, nosotros aquí tendríamos que poner en el ID, mandar el ID del actor como texto, aunque sea un número, lo mandamos como texto y decimos que la posición del ID en la tabla de actores, en el archivo CSV, está en la posición 0, o sea, en la primera posición. Entonces sería mandar el ID y 0. Y nosotros podemos obtener un actor en particular. Y aquí hace la comparación. Este método es para insertar una nueva línea al archivo. Es boolean porque va a retornar true si es que lo pudo agregar y false en caso contrario. La estructura, si se fijan, todos usamos try catch, que es esta estructura que está aquí. Esto es para ver posibles errores que puedan ocurrir en el código. El catch lo que hace es como obtener el error y en este caso lo imprimimos por pantalla. No voy a ahondar mucho en detalles porque esto es parte futura del ramo. En algún momento se van a tener que enfrentar a las excepciones, al final del ramo casi. Pero es como para que entiendan, para que no les quede duda en caso de que vean algo como que digan, ¿qué es esto? Es básicamente eso. Esto es para controlar los errores que puedan haber. Lo vamos a usar harto en lectura de archivos y también en SQL cuando trabajemos con SQL. Así que la idea es que igual que vayan como adaptándose a eso. Insertar línea va a agregar una nueva línea al final del archivo CSV. Actualizar línea hace como una combinación. Primero busca la línea que queremos actualizar, la elimina y agrega una nueva línea al final con los mismos datos pero actualizados. Básicamente es eso. Y eliminar línea, aquí se usa como es un poco más extraño porque para eliminar una línea de un archivo, como que no se puede modificar el archivo fácilmente desde Java. Lo que tenemos que hacer al final es crear un archivo temporal que guarde todas las líneas que queremos, menos las que queremos borrar. Y después le cambiamos el nombre al archivo original y el archivo original lo borramos. Ese es como el método que hay para eliminar líneas de un archivo plano CSV. Y eso es básicamente lo que hace esta clase, datafile. Maneja el archivo, lee datos, actualiza datos, agrega datos y elimina datos, que son las operaciones básicas para trabajar con datos en cualquier proyecto informático en general.
Ahora, además de las clases DataFile, vamos a tener las clases que terminan con DF y que parten igual que el modelo. Actor DF, director DF, película DF. Y esas son las clases intermedias que me van a manejar la colección y que me va a permitir hacer las operaciones en los archivos planos, pero teniendo en cuenta cada uno de los modelos, cada uno de los objetos que representa. Entonces, por ejemplo, vamos a actor DataFile. Si se fijan, actor DataFile va a tener dos datafiles como objeto. Va a tener un datafile de actores y el de actores películas, que es el que les comentaba que va a guardar ambos. Vamos a necesitar ambos para trabajar con los actores. La clase datafile, de hecho lo vamos a abrir de nuevo, contiene métodos genéricos. O sea, yo aquí puedo hacer consultas de cualquier tipo en cualquier archivo de texto plano. No tiene una estructura en particular, no tiene una cantidad de columnas, no tiene los tipos de datos. Todo eso, esto es genérico. Por lo tanto, de hecho, ustedes pueden copiar y pegar esta misma clase y pueden usarla en su proyecto sin problema. Lo que tendrían que adaptar son estas clases, que son las que trabajan con la clase datafile y que permite, en este caso, trabajar con los actores. También hice los dos métodos, uno actor ACSV y otro actor película ACSV. Data actor, que es lo mismo, a partir de un string, de un arreglo de strings, obtenemos un actor nuevo. Y aquí empezamos ya a trabajar con los métodos. GetActores va a retornar un hashmap con todos los actores que hay en el archivo. GetActores, pero con el parámetro id película. Esto es sobrecarga. Sobrecarga de métodos. También va a devolvernos todos los actores, pero en este caso solo los que coincidan, o sea, los que hayan actuado en la película entregada como parámetro. GetActor nos va a retornar un solo actor. El método para insertar actor, actualizar actor y eliminar actor. Y así es con todas. Si nos vamos a director DF y a película DF, vamos a ver, básicamente es lo mismo, la misma implementación, pero trabajando con cada uno de los datos. Hay algunas diferencias entre trabajar con actores o trabajar con películas. Esas diferencias son las que nosotros manejamos en estas clases intermedias que son DF. Finalmente nos podemos ir a app.java, que es donde estamos ya trabajando con los archivos de texto plano. Si se fijan, aquí creo un archivo película que me va a tener las colecciones de las películas. En el método main yo voy a manejar la colección de películas que está en una array list y vamos a hacer la impresión. Este código es el mismo que está al principio cuando le expliqué trabajar con datos iniciales. Este es exactamente el mismo código de impresión. Lo único que cambia es que en el for está enfocado en recorrer un arraylist, perdón, un hashmap, porque los actores están almacenados en hashmap dentro de cada película. Como es un hashmap, tenemos que utilizar esta forma para recorrer. Pero es la única diferencia con respecto al código original que les había mostrado. Y eso, más que nada eso, si nosotros corremos esta aplicación, ya tenemos los archivos planos, por lo tanto no debiese haber problema y efectivamente hace las lecturas. Básicamente nos imprime lo mismo que cuando estábamos trabajando con datos iniciales, pero esta vez, en vez de crear cada uno de los objetos manualmente, los estamos trayendo de un archivo plano. También, técnicamente, si yo creara, de hecho podríamos hacer la prueba. Vamos a hacer solo una prueba. En los archivos datafile, por ejemplo, yo puedo agregar películas. Voy a agregar una cuarta película que va a tener al mismo director de la película 2. Le voy a poner como nombre prueba. O ya, test name para simular un título en inglés y nombre de prueba para en español. Le vamos a dar el año 2022. Y en reparto le vamos a dar un reparto. Le vamos a decir que actuó el 2, el 4, el 6 y el 8. Y el actor 8. Entonces ya con eso tenemos 4 actores, de hecho, en esta nueva película.
simplemente de prueba, es para verificar que todo funciona correctamente, como que lo está leyendo del archivo plano. Si yo ejecuto este programa nuevamente, debiese aparecer esa nueva película que agregamos. Ah, no, sale un error. A ver, veamos el error. Ah, es que claro, tiene que ver con la configuración del proyecto. Aquí, run file, para ejecutar este archivo en particular, este método main en particular. Y aquí está. Nuestra nueva película Test Name, que tiene nombre en español, nombre de prueba, se estrenó en 2022. El director, si se fijan, es el mismo de la segunda película. Si nosotros subimos, aquí está, el mismo. Y el reparto también. Entonces estamos reutilizando actores, como les digo, hay actores que pueden actuar en muchas películas, entonces la idea es que podamos manejarlos de esta forma. Y eso tienen que verlo en su proyecto, obviamente no con películas, sino que con el tema que hayan elegido, tienen que tratar de abstraer de la mejor forma la realidad al proyecto y plantear las clases, plantear los métodos en base a eso. Eso básicamente es la lectura de datos desde un archivo plano. Como les comento, este código va a estar en el proyecto. Yo voy a ir trabajando con ese proyecto durante el semestre, voy a ir haciendo distintas pruebas, probablemente vaya modificando el código con el tiempo. Por lo tanto, si ustedes se meten al repositorio de GitHub, van a ver el proyecto en su estado actual de ese momento, que puede tener más elementos que los que vemos ahora. Pero las ramas siempre se van a mantener. Y por eso también decidí trabajar con ramas, porque como estoy trabajando con las ramas, yo les puedo decir, si ustedes están viendo este video nuevamente y quieren ver el estado del proyecto en ese momento, pueden simplemente retornar a la rama y van a tener tal cual el código como lo ven aquí. Esto, digamos, es la última versión del código relacionado con archivo plano, para trabajar con archivo plano. Eso sería con respecto a esto. Vamos a pasar ahora a revisar lo mismo, pero para trabajar con base de datos. Entonces pasamos a base de datos MySQL, vamos a crear nuestra base de datos y vamos a vincularla al proyecto. ¿Ya? En términos simples, MySQL, como les explicaba en el video anterior, es un motor de base de datos relacional. Su funcionamiento interno se asemeja a la gestión de tablas hecha con el archivo CSV que hicimos anteriormente. Por lo tanto, basta con importar el mismo formato de tablas que hicimos a MySQL y podemos almacenar los datos de la misma forma. Para eso vamos a trabajar con el programa Champ, que mostré en el video donde mostraba las instalaciones básicas. Con eso vamos a poder traspasar, entre comillas, todos los datos que tenemos en CSV y llevarlos a una base de datos MySQL. Entonces pasemos a la máquina virtual nuevamente. Vamos a cerrar el proyecto NetBeans por ahora. Y vean, vamos a abrir Champ. Vamos a abrir el panel de control de Champ. Con esto vamos a poder arrancar los servicios Apache y MySQL, que son los servicios que vamos a necesitar para trabajar con la base de datos. Y vamos a ir aquí, admin desde MySQL, se va a abrir el navegador y se va a abrir PHP que es esta aplicación en donde nosotros podemos trabajar con las tablas. En este caso no tengo ninguna tabla, esto está tal cual como se configura, como se instala inicialmente. Así que lo primero que vamos a hacer es crear una nueva tabla. ¿Ya? A esta tabla yo le voy a poner proyecto películas. Y aquí esto lo podemos dejar tal cual o podemos cambiarlo dependiendo de si quieren usar otro formato. Yo en lo personal siempre le pongo UTF-8, que es para evitar problemas con los datos, con las letras, algunos caracteres, por ejemplo la ñ, etcétera. Y aquí nosotros ya creamos una base de datos. Esta base de datos va a contener todo nuestro proyecto. Y esta base de datos va a contener las tablas que les comentaba. Estas tablas nosotros ya las tenemos estructuradas, por lo tanto simplemente tenemos que pasar esa estructura aquí. ¿Cómo lo hacemos? Veamos, la primera tabla que vamos a crear son actor, ¿ya? Los atributos de los actores son 3. Vamos a dar a continuar.
Y aquí nosotros podemos darle los tipos de datos que va a tener. Estas tres columnas. El primer dato va a ser el ID, que lo escribimos aquí. El segundo dato va a ser el nombre. Y el tercer dato va a ser un apodo. Para el nombre le voy a dar varchar. Y para el apodo también. Varchar es como una cadena de texto. Pero tenemos que darle una longitud. Yo le voy a poner 50, por si es que hay un nombre muy largo. Y el ID no es necesario ponerle una longitud. Lo que sí hay que poner que el ID tiene un atributo, perdón, índice, que quiere decir de que el ID no se va a repetir nunca. Índice primario se lo damos a ID y ya tenemos la columna, la estructura de la columna hecha. Las tres columnas que hay, perdón, la estructura de la tabla. Tenemos las tres columnas y tenemos la llave primaria que es ID y que es lo que nunca se va a repetir. Si vamos a continuar, ya creamos nuestra tabla actor. Ahora, si yo pongo examinar no tenemos nada, pero aquí está la tabla, ID, nombre y apodo. Podemos crear una nueva tabla que se va a llamar director. Va a tener también tres columnas. La primera se va a llamar ID, la segunda es nombre y la tercera será apodo. También, exactamente lo mismo que en actor. Entonces, ID, nombre, apodo. Estos van a ser varchar de 50 también. Y en este caso nuestro índice va a ser ID también. Le damos a guardar. Y ya tenemos la segunda tabla lista, la tabla que guarda directores. Falta la tercera tabla, que son las películas. Película, que también va a tener un ID. Va a tener un ID de director. Ojo con esto. La película va a tener un título en original, un título en español, le voy a poner por si acaso. Los datos pueden tener ñes, pueden tener tildes, etcétera, pero para los nombres de las columnas o nombres de atributos en programa, yo no recomiendo usar ni la ñ ni caracteres con tilde. Entonces tenemos el título original en español y tenemos el año, que como no podemos escribir año, lo escribo con 2N, que es como la forma, creo, de escribir la ñ. También podrían poner año. En el caso español lo pongo español, nomás da lo mismo. El ID director, estas dos son enteros, pero estas también son varchar. También pueden ser largos, de hecho te lo voy a poner un largo de 100. Y el título en español lo mismo, un largo de 100. Y el año es un número, por lo tanto da lo mismo. Mi atributo índice va a ser el ID de la película, porque recuerden que estamos haciendo la tabla películas. Por lo tanto, la clave primaria es ID de película. Pero aquí yo tengo una referencia a otra tabla, que es este ID director referencia a otra tabla. O sea, no es un... No es... no es que venga de la nada, sino que nosotros tenemos que cotejarlo con respecto a la otra tabla. Entonces eso lo vamos a ver en algún momento después para hacer la configuración. Primero vamos a crear la tabla. Ya tenemos creada la tabla película. Y ahora podemos editar aquí y de director lo vamos... No lo vamos a cambiar en realidad, sino que vamos a... vemos película, estructura, y de director más y le ponemos índice. No es índice. No era índice, es... a ver, voy a revisar esto primero. Voy a comentar, pero es la clave foránea, se llama, es como el término técnico en la base de datos, que es para decirle que esa llave es un atributo primario de otra tabla. Entonces voy a ver primero cómo se hace, de qué forma, y les explico. Ya, perfecto, lo encontré, era aquí, porque aquí estamos viendo la estructura de la tabla, pero aquí podemos ver vistas de relaciones, aquí podemos ver las relaciones que hay entre esta tabla y otras tablas. Entonces aquí es donde nosotros podemos poner que mi columna y de director
es parte de la base de datos proyecto película, de la tabla director y de la columna ID. ¿Esto qué nos permite? Nos permite evitar problemas con los datos si es que nosotros, por ejemplo, eliminamos un actor, eh, un director en este caso, porque estamos hablando de directores, me va a tirar un error la base de datos, porque no puedo eliminar un director que ya esté asociado a una película. Y eso es importante, porque si es que ya está asociado a la película, que después cuando quiera imprimirlo, si no está el director, me voy a imprimir null. Entonces esto va a ser restrictivo al momento de eliminar o actualizar un dato, teniendo en cuenta que tiene una relación con esta tabla. Esto en realidad es opcional, es como para mantener la estructura de la tabla para evitar como posibles errores, pero no es necesario. O sea, el paso de tener la tabla, ni siquiera la llave primaria es totalmente necesaria. Ustedes ya podrían como trabajar con ella, pero la idea es siempre mostrarle como las buenas prácticas dentro de todo esto. Tenemos entonces aquí sale esta llavecita, que quiere decir de que es una clave foránea. Nos faltaría la última tabla, que es actor película. Actor película. Y esta tabla va a tener dos: ID película y el ID actor. Ahora, ¿cuál es mi clave primaria en este caso? Es difícil. En realidad la clave primaria van a ser los dos. Yo puedo agregar los dos técnicamente. Entonces agrego ID película y el ID actor también. Damos a guardar y ya tenemos la llave primaria, es la combinación entre ambas. O sea, no va a haber ninguna combinación película-actor igual, porque no va a haber dos veces el mismo actor para la misma película. Entonces por eso tiene la estructura llave primaria. Y además vamos a decir que esta restricción, el ID actor, es parte de la tabla actor, y también ID película es parte de la tabla película. Y quedamos listos. Aquí la estructura ya quedó con las dos llaves. Y de actor y de película. Y de película no lo hizo. No, vamos a hacer igual. Ah, no, sí, sí está. Están ambas. Ya están ambas restricciones. Ya con esto tenemos la estructura de la base de datos lista. Ya tenemos el nombre de la base de datos, las 4 tablas que están vacías, pero ya está la estructura. Y con esto nosotros podemos importar datos. Como ya trabajamos con los CSV, en mi caso voy a importar los mismos datos CSV. Les voy a explicar también cómo hacerlo. Vamos a seleccionar un archivo, vamos a ir donde está el proyecto, que si no me equivoco es documentos, NetBeans Projects, ejemplo películas PO, y los data files. En este caso quiero agregar a actor, por lo tanto en actores vamos a agregar formato CSV. Están separadas por coma, no debiese haber ningún problema con esto. Ponemos continuar. Y insertó todos los datos que nosotros teníamos en la tabla. Ahora, ojo, con el tema de las llaves primarias, llaves foráneas, si nosotros tenemos activado eso, tenemos que tener ojo al momento de importar los datos. Tenemos que hacerlos en orden. ¿Por qué? Si yo trato de traer actor película, pero no tengo las películas, me va a tirar un error. SQL no me va a dejar agregar películas que no tengan una película que ya tenga un ID. Entonces tenemos que ir en orden. Primero el director, porque la película ya tiene una referencia al director. Entonces, antes de película, importamos los directores. El mismo concepto, directores, continuar, y me permite leer los mismos datos y almacenarlos. Veamos con película, lo mismo, importar. Ahora ya están los directores, por lo tanto no debería haber problema. Bajamos, continuar, y tenemos insertado los datos. Y nos faltaría el último, actor película, que también lo vamos a importar desde un archivo de texto plano, que sería este. Continuar, y ya tenemos todos los datos. Entonces, si se fijan, aprieto actor y me salen todos los actores. Esta es la tabla con la base de datos, con los datos que ya tenemos. Actor película. Si se fijan aquí, yo puedo incluso pinchar, me va a llevar a la película de la que es,
Y en el caso de pinchar el actor también me va a llevar al actor. Por eso están vinculadas las tablas. Los directores, que son 3, y las películas, que también son 3. Que debiesen cargar. Bueno, 4 con el con la película de prueba que hicimos. Eso con respecto a la base de datos. Con esto ya tenemos estructurada, ya tenemos lista la base de datos. Esta es la parte que en realidad no quería profundizar tanto porque no tiene que ver con el ramo. Pero ya les enseñé más o menos cómo trabajar con Champ, con PHPMyAdmin, cómo crear tablas y cómo importar datos a través de CSV. Ahora ya tenemos la base de datos funcionando. Ya está corriendo en el computador, por lo tanto tenemos ambas cosas. Tenemos la base de datos y tenemos el proyecto listo para generar el tema de la base de datos. Vamos a entrar a GitHub Desktop y vamos a crear una nueva rama para trabajar con esto, ¿ya? Nos vamos a ir, vamos a agregar, hay algunos cambios en las películas, le voy a poner cambios en archivos CSV. Vamos a hacer el commit a datafile, vamos a hacer el push a datafile, y aquí vamos a entrar en otro concepto antes de entrar de por sí a la conexión con la base de datos, que tiene que ver con los pull requests, ¿ya? Como estamos trabajando con ramas, mi programa, lo que yo hice con el datafile, no está en el main. Si yo voy aquí a la página donde está el proyecto, el repositorio en realidad, veamos aquí, este es mi main, y en mi main yo no tengo lo que yo tengo en datafile, porque estoy trabajando en simultáneo. De hecho, aquí me dice que datafile, la rama datafile, tiene un push que se hizo hace un minuto y que obviamente está más actualizado que el main. Entonces yo puedo crear un pull request, que quiere decir que yo quiero unir lo que yo tengo en datafile y llevarlo al main. Con esto hago un pull request, que es una solicitud para unir ambas. Si yo pongo create pull request, va a quedar guardado aquí y otro usuario o el mismo puede hacer el merge. Merge quiere decir que vamos a juntar ambas ramas. En este caso, GitHub nos dice no hay ningún conflicto con la base, con la rama base, por lo tanto podemos hacer el merge automático. Este es el mejor de los casos, probablemente no se van a encontrar mucho con esto, pero en este caso, claro, es simplemente hacer el merge, lo confirmamos. Esto tiene que ser el propietario o alguien que tenga como permiso de edición en el repositorio de GitHub, y ya está listo, está merge. De hecho dice que nosotros podemos borrar la rama datafile de forma segura porque ya están los datos en el main. Yo en mi caso no los voy a borrar para que ustedes puedan acceder a la rama. Igual van a poder ir a la rama y van a ver el estado del proyecto hasta este video, que es la idea. Pero en mi main ahora yo ya tengo mis datos. Entonces en la aplicación, recordemos el flujo de trabajo de Git. Esto nosotros lo hicimos en el repositorio de GitHub. GitHub está en la nube, por lo tanto todo lo que yo modifique, el tema del pull request, no está en mi computador, está en GitHub. Si yo me voy a la rama main nuevamente, puedo poner un fetch origin, que es como actualizar mi repositorio local, lo que tengo en el computador, con lo que está en la nube. Y aquí me dicen, hay 3 commits en este momento en el main que tú no tienes, por lo tanto tengo que hacer un pull. Si hago un pull, traigo todas esas modificaciones y ahora mi proyecto ya tiene las últimas modificaciones en la rama main. Si yo vuelvo a NetBeans, ya cargado NetBeans, podemos ver el proyecto y los archivos que tenemos hasta el momento. Ya tenemos datafile, tenemos los modelos y tenemos la aplicación principal funcionando. Dentro del mismo paquete data, vamos a crear un nuevo paquete, un Java Package. En este caso, en vez de datafile, se va a llamar database. Por lo tanto, como pueden suponer, aquí vamos a tener los archivos con los que vamos a trabajar con la base de datos. Estas clases yo ya las tengo listas, las voy a pasar aquí, se las voy a mostrar simplemente. De hecho, hice un video antes que no lo voy a borrar, lo voy a dejar ahí, pero
como que quise hacer nuevos videos un poco más cortos. Este video igual va a quedar largo, pero vamos a cubrir dos temas, que es el archivo de texto plano y la base de datos. Mi idea es con estos videos mostrarle como genéricamente cómo se hacen cada cosa, cómo añadirlas a su proyecto, algunas cosillas como trucos con NetBeans o con GitHub. Esa es como la idea, que vayan viendo como un flujo de trabajo. Si tienen alguna duda más específica, no entienden algo del código que están viendo, no duden en consultarme en correo, o pueden agendar una hora ustedes con su grupo o algún miembro del grupo, no tienen que ser todos. Pueden ir a las reuniones y podemos conversar el tema y explicarles como más detalladamente. La idea de estos videos, como les digo, es una pincelada. Aquí vamos a ver un concepto que es importante. Ese concepto tiene que ver con las dependencias. Nosotros necesitamos trabajar con una librería externa a Java para hacer la conexión con la base de datos MySQL. Java de por sí no trae un conector de SQL. Tenemos que agregarlo nosotros. ¿Cómo lo podemos agregar? Bueno, para eso existe Maven. El proyecto fue generado utilizando Maven. Como fue utilizado usando Maven, nosotros podemos usar Maven, valga la redundancia, para importar nuestra librería externa que nos va a permitir trabajar con la base de datos. Para eso podemos ir a Dependencies, aquí en la parte donde está el proyecto, y hacemos clic derecho en Dependencies. Se va a cargar un menú que dice Add Dependency, y aquí podemos agregar una nueva dependencia. Aquí, en proyectos, aquí Dependencies, clic derecho, Add Dependency. Esto nos trae el repositorio de Maven, que trae muchas, de verdad, hay muchas librerías externas. Si de hecho se fijan aquí abajo, cuando nosotros cargamos NetBeans por primera vez o no hemos cargado mucho el programa, no ha descargado toda la posibilidad de cosas que hay. Entonces está transfiriendo esos datos en este momento desde internet al computador para poder buscar la dependencia. Como no tenemos todo cargado, no puedo buscar. Pero aquí en Query yo debiese poder... sí están, de hecho, ya están los paquetes. En caso de que no les cargue, tienen que esperar que aquí abajito se llene toda la barra y van a poder buscar el paquete. Si yo pongo MySQL, bueno, me aparecen muchos paquetes, pero el que me interesa, de hecho no está. Claro, porque no está como actualizado todo, no están todos los paquetes. Así que no está el que necesitamos. El que necesitamos es de MySQL. Es oficial, por lo tanto en org les va a salir MySQL. Y el archivo se llama MySQL Connector. Esperemos unos minutos a que esto se cargue y podemos importar la librería externa. Bueno, todavía está cargando el repositorio y, como les digo, son hartos paquetes, entonces se demora un poco. Una forma de importarlo, si es que ya completaron este paso, si les aparece, es aquí poner MySQL y les debería aparecer una librería MySQL Connector que sea oficial de MySQL, y con esa ya pueden hacer la conexión a la base de datos. Ahora, hay otra forma de importar una librería de Maven, que es la que les voy a explicar aquí, que es porque esta es como más amistosa, podemos acceder a menú, podemos agregar. Pero también, si nos vamos aquí a los archivos, en la raíz del proyecto nosotros tenemos un archivo pom.xml, que les comentaba en un video anterior, que es la configuración de Maven. Aquí nosotros, debajo de la versión y antes de las propiedades, podemos agregar lo siguiente. Esto lo voy a dejar como texto ahí en el aula virtual para que lo puedan copiar y pegar. Es literalmente copiar y pegar esto. La dependencia que vamos a usar es del grupo MySQL y este es el nombre, MySQL Connector Java, para los que lo quieran buscar a través de las dependencias. Si lo quieren instalar automáticamente, pueden hacerlo aquí en el mismo archivo, y una vez que lo hacen tienen que hacer clic derecho, dependencias, y poner download declare dependencies, o descarga las dependencias que he declarado. Ahí ya se descargó, por lo que entiendo, por lo tanto ya tenemos las dependencias cargadas y podemos hacer las pruebas correspondientes. Entonces revisemos las clases que están hechas para la conexión con la base de datos. La primera, y usé la misma estructura que Datafile, de hecho son bastante similares y tienen un motivo, en el futuro van a saber por qué. Porque al final vamos a
son los mismos datos con los que estamos trabajando, solo de dos formas distintas. En una vamos a trabajar con una base de datos y con la otra vamos a trabajar con un archivo de texto plano, pero los datos son los mismos. No en sí los datos necesariamente, o sea, yo puedo tener tres películas en el archivo y tres películas distintas en la base de datos. Me refiero a que son lo mismo en estructura. Siempre van a tener la misma estructura. Vamos a leer un ID, vamos a leer un título en español, un título en inglés, vamos a leer el nombre del actor, el apodo del actor. Son como atributos que vamos a estar leyendo constantemente y son iguales. Entonces podemos usar la misma estructura. En la clase conexión BD tenemos derechamente la conexión en la base de datos. Aquí usamos Java import java.sql, que es la librería que sí trae Java para trabajar con SQL. Con SQL y con la sintaxis de SQL y con conexiones a base de datos de tipo SQL, que hay distintas. MySQL es una, pero hay muchas. Progress es una de ellas, tiene SQL Server, que es de Microsoft. Hay distintos motores de base de datos y la forma de manejarlos es a través de esta librería. Creamos una clase tipo conexión. En esta clase yo agregué, porque esta clase la reutilicé del video anterior que hice de conexión de base de datos, que también va a estar disponible si es que lo quieren ver. Quizás va a estar un poco más detallado porque ahí como que iba escribiendo código en el momento. Pero esto tiene también el formato de JavaDocs, que también es importante. En este video la verdad es que no quise enfocarme en eso, lo vamos a estar viendo en los próximos videos ya con el resto de clases documentadas. Vamos a tener una primera versión de JavaDocs, pero esta es la estructura de la documentación. ¿Ya? En un futuro les voy a explicar cómo hacerlo, pero básicamente esto es la estructura de la documentación para generar JavaDocs. El constructor me va a pedir el dato del host, que como nosotros estamos trabajando de forma local, siempre es localhost, ¿ya? El BD es el nombre de la base de datos. Si nosotros vamos a nuestro phpMyAdmin, yo le puse proyecto películas. Ese es el nombre de la base de datos. La base de datos es la que contiene las tablas. String user, que en este caso trabajando con Champ, vamos a trabajar con el usuario root y la contraseña es vacía. No tiene ninguna contraseña. Y esta es la forma de hacer la conexión. Esto va a invocar a la librería externa que nosotros trajimos. jdbc::mysql. Quiere decir que la conexión es de tipo MySQL. Y vamos a agregar estos datos, el host y la base de datos. La clase por detrás va a tener un atributo de tipo connection, se va a llamar conexión, y eso va a guardar la conexión con la base de datos. Vamos a poder obtener la conexión con su respectivo getter, porque es un atributo privado. Y aquí están los métodos que ejecutan acciones en la base de datos. Execute update es un método que va a ejecutar una operación de actualización en la base de datos. Execute select es un método que va a ejecutar instrucciones de tipo select en una base de datos. De hecho va a recibir tabla porque necesitamos el nombre de la tabla para hacer la selección de los datos. ¿Ya? Todo lo que tiene que ver con sintaxis de SQL, etcétera, les recomiendo buscar en Google. Hay algunas páginas que son súper buenas, que traen como hartas cosas de lo básico para obtener datos, para agregar datos. De todas formas, aquí yo tengo las instrucciones SQL básicas. Por ejemplo, select tanto from es una instrucción básica que es para recuperar todos los datos de una tabla en particular. Entonces aquí ejecutamos ese select. Y creé un método que es execute SQL, que derechamente va a ejecutar una instrucción SQL. Si se fijan aquí yo controlo las instrucciones, las operaciones que se van a hacer en la base de datos, pero en este método en particular simplemente recibo un string con la instrucción SQL y la va a ejecutar en la base de datos. Ahora si volvemos a las tres clases restantes, que es actor BD, director BD y películas BD, como les decía, tienen un formato igual al DF, solo que esta vez la conexión la está haciendo a la base de datos. Por lo tanto, el método getActores va a traer a los actores, va a hacer un select de la tabla actor y va a traer los datos de esos actores y los va a almacenar en este hashmap y lo va a retornar, básicamente. Entonces, si se fijan, veamos la comparación. Actor DF. De actor DF tenemos getActores, que nos va a recibir, nos da un hashmap, y aquí tenemos lo mismo. GetActores y de película también. En el archivo de data file también tenemos con ID película. ¿El funcionamiento es distinto? Sí.
Aquí estamos conectándonos a la base de datos y trayendo los datos. Aquí no nos estamos conectando a la base de datos, nos estamos conectando a un archivo plano. Pero son los mismos métodos. O sea, al final vamos a trabajar de la misma forma, porque vamos a querer traer esos datos y guardarlos en un objeto de tipo, en este caso, actor. Entonces, no voy a ahondar mucho en detalles con respecto a estos métodos. Básicamente hacen lo mismo que DataFile, pero con una conexión a SQL. Por lo tanto, vamos a trabajar con las instrucciones SQL. Aquí está, por ejemplo, que quiero seleccionar todos los actor película, desde la tabla actor película, donde el ID de película sea esa. Por lo tanto, con esto que voy a traer el reparto completo de toda una película. Para obtener un actor en particular, insertar un actor, actualizar actor y eliminar actor. Son los métodos que están puestos aquí. Si se fijan, obtener actor derechamente invoca el método que está aquí, getActores, que me va a traer a todos los actores. Y desde ahí, como es un hashmap, puedo retornar directamente al actor que tenga ese ID. En caso de que no exista, va a retornar null. Entonces, tenemos como vista esas cosas. Como les digo, no voy a profundizar mucho en las otras dos clases porque son lo mismo. Vamos a trabajar con otras tablas, pero es lo mismo. Básicamente es siempre lo mismo. Y eso, esta es la forma de trabajar con datos con una base de datos MySQL. Si nosotros corremos el programa, me voy a ir al app.java. Aquí tenemos el programa de prueba. Es el mismo programa de datafile, pero en vez de tener un datafile, tenemos películas de B. De hecho, si se fijan, es exactamente lo mismo. O sea, estamos trabajando de la misma forma. Y esto es bueno. Tienen que buscar eso cuando trabajen en su proyecto. El hacer código que no nos haga tener que modificar todo el resto. Traten de modelar eso antes. Todas las posibilidades. Por ejemplo, con el tema de los datos, con manejo de datos. Hay tres formas, que son las tres que les mostré en este video. El poner datos iniciales en el main directamente, manualmente. El conectarnos a un archivo de texto plano y el conectarnos a una base de datos. Pero el código para recorrer las películas, para imprimirlas, es el mismo. Es genérico, digamos. Nos permite trabajar con distintos orígenes de datos. Y eso es lo bueno. Si nosotros vamos a correr este programa entonces para ver si es que la conexión se hizo efectivamente, si es que hay algún error. Está haciendo la ejecución, está cargando. Y aquí ya aparece, no hubo ningún error, por lo tanto se conectó correctamente a la base de datos. Aquí estamos trayendo los datos desde la misma base de datos. Eso, chicos, chicas, con respecto al manejo de datos en nuestro proyecto. Espero que les sirva este video, que lo puedan implementar correctamente en su proyecto. Esto no lo voy a cancelar porque se demora mucho. Y eso, les voy a estar subiendo más material, voy a estar grabando más videos. Los próximos videos me voy a enfocar en crear un menú para nuestro programa. Y el tema de JavaDocs. Ese va a ser el próximo video. Crear un menú y JavaDocs. El siguiente a ese va a ser crear una interfaz gráfica. Vamos a trabajar con interfaces gráficas en Java. Les voy a explicar cómo crearlas, cómo hacer que interactúen, etcétera, etcétera. Así que eso, que estén muy bien y nos vemos para la próxima.